la fe, el soporte de nuestra perseverancia. San Mateo capítulo 24, verso número 13. Vamos a leer allí en el nombre del Señor. Leamos todos este verso. Cuando digo leamos todos, me figuro que usted que está allá en la casa o donde se encuentra a través de la transmisión también participa del culto. San Mateo capítulo 24, verso 13. Dice la palabra del Señor: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gloria al Señor. Bueno, quiero esta noche animarle, invitarle a que cada vez que hagamos el culto, usted de verdad haga parte activa. Que no se conforme con ser solo un espectador o un televidente. A uno le asombra a uno y le llama mucho la atención algunas cosas que pasan. Y es que en todos estos días que hemos estado en este confinamiento, en la televisión hay una cantidad de programas que buscan no solamente llamarnos la atención, sino también, como dicen ellos, brindarnos un acompañamiento y sacar a las personas de la rutina, del aburrimiento, del ocio. Y entonces algunas programaciones buscan que quien esté observando el programa interactúe con ellos, sobre todo si son estos programas de hacer ejercicio para guardar la forma, para buscar un buen estado físico. Esos programas buscan que quien esté viendo el programa interactúe y haga lo que el actor o el director o el deportista o la persona que está ya haciendo los ejercicios, entonces también el que está acá detrás de la pantalla los haga. Estaba viendo eso y yo me preguntaba, ¿cuántos hermanos y amigos de los que se conectan en las transmisiones por estos medios de verdad se convierten en adoradores en espíritu y en verdad? ¿Cuántos participan del culto? ¿Cuántos hacen el culto? ¿Cuántos allá en su casa se involucran en medio de la adoración, de los cánticos, de las oraciones de manera activa? Porque como estamos en la casa, como estamos en medio de la comodidad, entonces es posible que entre tanto que se transmite, que se hace el culto o se dirige desde acá, es posible que algunos allá en medio de todo lo que hacemos intente hacer más de una cosa a la vez. Puede tener allí minimizado la transmisión y puede intentar responder otros chats o estar interactuando en otras redes, y entonces no aprovecha el tiempo y no aprovecha este espacio, no aprovecha la oportunidad de que, como no nos podemos congregar físicamente, entonces este espacio lo que busca es acortar esa distancia, romper ese distanciamiento y poder unirnos y a través de estos medios interactuar, leer la Biblia, cantar, adorar a Dios, porque ese es nuestro culto. El culto es personal, el culto es particular, pero la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. La iglesia puede ponerse de acuerdo, la iglesia puede estar unánime, la iglesia puede unirse y adorar. Entonces yo le invito a que seamos participantes activos del culto, de la transmisión, y que cada uno de nosotros pueda vivir una experiencia de gozo, de alegría, de una experiencia que lo lleve a llenarse de Dios, a llenarse de la palabra, a gozarse y a ser fortalecido
por lo que vive, por lo que siente en el culto. Bueno, esta noche yo he estado pensando, hermanos, en la necesidad que hay de desarrollar, de adquirir primero, de adquirir y luego desarrollar vidas cristianas sólidas, vidas cristianas fortalecidas, vidas cristianas estables. Y en la Biblia, a través de la palabra del Señor revelada en la Biblia, hay unos elementos que son indispensables y son un requisito único que debemos llenar para poder alcanzar nuestra salvación. Creo que para ninguno es, ya no es una fantasía, no es una historia. Todos nosotros, creyentes o no, cada vez más estamos convencidos de que el Evangelio es verdad, de que el Evangelio es una gran realidad y que la salvación del alma del ser humano también es una necesidad real que hay en cada persona. Entonces, hay unos elementos en la Escritura que están establecidos como unos requisitos para poder alcanzar la salvación. La salvación no es el resultado de algo que se puede pensar que es una sola cuota, que la persona simplemente hace algo y listo y se salvó. La salvación del alma del ser humano se da a través de un proceso. Y ese proceso inicia en la obra del Calvario. Ese proceso inicia en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde entregó su vida para salvarnos, para perdonarnos, para restaurar nuestra condición espiritual. Pero quiero referirme a aquellos aspectos que al hombre, que al ser humano, hombre o mujer, le corresponde aportar o practicar o recibir para poder ser salvo. La palabra del Señor dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces quiere decir que para salvarse, para alcanzar la salvación de nuestra alma, la persona tiene que recibir y creer en el Evangelio. El que creyere, es decir, debe creer en el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios, el Evangelio es el poder de Dios y el Evangelio es el plan de salvación que Dios creó, que Dios diseñó para salvar a través del Evangelio al hombre, al ser humano. Pero el hombre que quiere ser salvo debe creer, debe recibir el Evangelio. Y una vez recibe el Evangelio, el paso a seguir es hacerse bautizar en el nombre de Jesús para poder ser salvo. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero también, además de estos requisitos de creer, además de hacerse bautizar, fíjese que para poder creer hay que tener fe. Entonces, los requisitos que podemos ver a través de la Escritura está la fe para creer, la fe para hacerse bautizar. Y me quiero referir esta noche a esa virtud que debe desarrollar todo aquel que de verdad quiere ser salvo. Quiero referirme a la virtud de la perseverancia. Pero la perseverancia debe tener un soporte. La perseverancia debe estar soportada, debe tener una base, unos cimientos, debe tener un fundamento. Porque perseverar sin fundamento
es imposible. No se puede perseverar sin tener un fundamento, sin saber en qué perseverar o por qué perseverar en aquello. Entonces yo por eso lo he titulado La fe, el soporte de nuestra perseverancia. El apóstol escribiendo a los hebreos en el capítulo número 11, hay una declaración, hay una explicación literal y secular de la fe. La palabra fe significa, la Biblia dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe, que es la capacidad de creer, la fe le proporciona a quien posee fe perseverancia, le provee confianza, le provee convicción, le provee certeza. Y yo quiero esta noche llamarle la atención porque en el versículo que hemos leído en San Mateo 24, el verso 13, dice, mas el que perseverare hasta el fin. Esa palabra perseverare o perseverar, este verbo está aquí y es un verbo que nos está determinando una acción. El verbo perseverar entonces nos lleva a pensar que perseverar es mantenerse firme, perseverar es estar constante, perseverar es persistir, perseverar es continuar, perseverar es proseguir. Entonces, una vez que uno está en el Evangelio, una vez que uno recibe el Evangelio, una vez que uno deposita su fe en el Señor, en el único Dios verdadero, hay una virtud que debemos abrazar y que debemos desarrollar en nuestra vida, en el crecimiento espiritual. Esa virtud se llama la perseverancia. Si no se persevera en el Evangelio, si no se persevera en la decisión que hemos tomado de seguir al Señor, de reconocerlo a Él como nuestro Salvador, no se puede ser salvo. Porque en el libro de Hebreos, el capítulo número 2, hay un versículo allí, el verso número 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, algunos, por no perseverar, por no continuar, por no persistir, descuidan su salvación, descuidan la vida cristiana, la vida espiritual. Y entonces algunos hermanos que se han convertido al Señor, lo que pretendemos es que el que cree en el Señor, que el que reciba al Señor, entienda que una vez recibe al Señor en su corazón, debe procurar tener en su vida el buen hábito, la virtud, el buen hábito de perseverar, de mantenerse, de proseguir, de insistir, de continuar. Pero para poder hacer eso, para poder tener una vida bien fundamentada, una vida sólida, una vida de convicciones, de certeza, y poder perseverar, es decir, y poder mantenernos, poder continuar en lo que hemos creído, se requiere que usted y yo mantengamos firme nuestra fe. Mantengamos
nuestras convicciones, mantengamos nuestra certeza de lo que hemos creído, de lo que hemos aceptado, porque hay una declaración del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, un versículo que por estos días yo lo he oído que muchos lo han mencionado. San Juan capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Fíjense que aparece la palabra confianza, porque la fe provoca confianza. La fe produce certeza, seguridad, convicción. Y el Señor nos dice de manera preventiva: en el mundo tendréis aflicciones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y por qué nos invita a tener paz en Él? Dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en este verso hay una invitación para que el discípulo de Jesús entienda que aunque el mundo le presenta dificultades, le presenta situaciones o experiencias que lo afligen, todos vivimos alguna serie de problemas, enfrentamos situaciones todos los días, unas no tan agradables, no tan buenas, unas que nos causan estrés, preocupación, aflicciones, pero hay una declaración del Señor. El antídoto para el estrés, la sanidad para el estrés, la puerta de escape para la preocupación, la puerta de escape para aquel pensamiento que te hace creer que ya no hay solución, es la fe en el Señor Jesús. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, el Señor nos invita a confiar, a creer en Él, a descansar en Él. Y nos da una razón de peso para que lleguemos a ese estado de poder descansar en Él. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo tengo el poder de darte paz porque yo he vencido al mundo. Pero confiad. ¿Confiad en qué? En que Él ha vencido al mundo. Esa convicción de que tenemos al único Dios verdadero, de que tenemos de nuestro lado al que venció al mundo y que todo lo puede, esa convicción, esa certeza, es lo que nos lleva a tener paz, a romper el estrés, a enfrentarnos a cualquier dificultad y estar tranquilos y estar seguros. Pero la manera de poder perseverar, no se puede perseverar si no tenemos esa convicción. Si no estamos convencidos de que Él venció al mundo. Porque muchos hoy en día y en meses y en años que han pasado, hemos visto a muchos de nuestros hermanos que por todo o por cualquier situación adversa que se les presenta, entonces se desaniman. Por cualquier situación que se les presenta de dificultad, por cualquier circunstancia que se le presenta, entonces lo primero que siente es que está solo. Lo primero que se le ocurre pensar es: no voy más a la iglesia. Lo primero que le provoca la dificultad, el problema es el desánimo para no orar, para no leer la Biblia, para no cantar al Señor. Precisamente porque sin fe es imposible perseverar. Sin fe
Yo próximamente les estaré hablando de esta doctrina de la fe, porque creo que es muy necesario ayudar a que las personas tengan un conocimiento claro y puedan desarrollar una fe según la Biblia. Porque el mundo en que vivimos, no podemos hacer de él una burbuja y sustraernos de este mundo y entonces intentar vivir en una burbuja despegados de la tierra como en un mundo de maravillas, de fantasía. Todo ser humano, mientras viva en este mundo, tendrá que enfrentar las circunstancias y las cosas que son propias para los que vivimos en este mundo. En este mundo todos enfrentamos dificultades, todos enfrentamos momentos difíciles. Si a usted cuando lo evangelizaron le dijeron, venga, entréguese, que nada malo le va a pasar, le mintieron. Porque el Señor por lo mismo nos habla en este capítulo. Y fíjese que Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Jesucristo nunca prometió un mundo ideal. Nunca prometió una tierra ideal para los que creyeran en Él. Porque hay problemas que son propios de los seres humanos. Hay circunstancias propias de los seres humanos. Hay situaciones, enfermedades que mientras tú estés aquí, por ser humano la vas a vivir. A los seres humanos, a todos, nos puede dar cualquier enfermedad. Esta enfermedad que estamos viviendo no hace acepción de personas, cristianos o no, creyentes o no, de la denominación que quieras ser, del estrato social al que pertenezcas, de la preparación académica que goces, del poder económico que pretendas tener. Nada de eso hace diferencia. Todos estamos expuestos a esta enfermedad. Eso quiere decir que mientras vivamos en este mundo, los seres humanos estamos en una igualdad de condición. Humanamente enfrentaremos muchas dificultades, pero el Señor nos invita a que podamos estar firmes, a que podamos descansar. Y la única manera de poder hacerlo es confiando en Él. Confiando en Él porque Él ha vencido al mundo. Pero nos llama mucho la atención que algunos pretenden equivocadamente tener una vida sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de aflicción. Y cuando les viene una dificultad difícil, entonces se desaniman. Entonces abandonan el evangelio. Entonces desarrollan vidas inestables. Un día sí, un año sí, unos meses y luego abandona. Yo quiero invitarle a que usted entienda esta noche que es necesario que usted desarrolle la virtud de la perseverancia en su vida cristiana. Porque usted quiere ser salvo. La salvación no es un juego. La salvación no es un mito. La salvación de nuestra alma es una necesidad real para todos los seres humanos. La vida, la Biblia, la experiencia vivida en el mundo, lo que estamos enfrentando es testimonio de que la salvación que el Señor nos está ofreciendo es real. No es un sofisma, no es una filosofía, no es un pensamiento vano, no es una moda. La salvación de nuestra alma es una necesidad latente, real para todo ser humano. Pero para salvarnos no es simplemente necesario creer y bautizarnos. Para salvarnos es necesario perseverar. Le animo a usted porque nos duele, nos entristece
ver que así como hemos tenido hermanos que perseveran, otros han abandonado la fe. Otros dejaron de perseverar, dejaron de continuar. Otros abandonaron la buena virtud de permanecer. Fíjese que cuando estamos refiriéndonos a esto, yo quiero que usted entienda que hay un versículo en Primera de Juan capítulo número 5, el verso 4. En contexto a lo que el Señor dice en el Evangelio según San Juan que leímos, quiero leerle en contexto a aquello, es decir, en concordancia a lo que Jesús dice. En el Evangelio según San Juan, mire lo que dice Primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? No es simplemente la virtud de creer. Porque la virtud de creer o la capacidad de creer por sí sola no salva a nadie. La virtud o la capacidad de creer se hace fructífera cuando el objeto de tu fe es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero el Señor resucitó, hemos creído en un Dios único y verdadero, que existe, que es real, que se enfrentó al mundo, que vivió todas las situaciones propias de los seres humanos en el mundo y que se enfrentó al mundo espiritual también, pero venció. Entonces, ahora el apóstol Juan dice, nuestra victoria es que hemos creído en el que ha vencido al mundo. Es que creemos en el que ha vencido al mundo. Entonces, para poder perseverar, necesitamos ser cristianos que tengamos como fundamento de nuestra perseverancia convicción, certeza, seguridad, confianza en el que hemos creído. Esta virtud soportada en esta fe de que el Señor es nuestro Salvador, de que el Señor es nuestro ayudador, de que el Señor venció al mundo y por eso creyendo en Él nuestra fe ha vencido al mundo. Esa fe nos hace desarrollar vidas cristianas permanentes, perseverantes. Hebreos capítulo 10, verso 39. Hebreos capítulo 10, verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Lo opuesto a la perseverancia es retroceder. El antónimo de la perseverancia es retroceder, no perseverar, no mantenerse. Irse atrás, devolverse. Porque perseverar es mantenerse, proseguir, continuar, seguir, estar firme. Pero ahora el apóstol dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué le quiero decir esta noche a usted? Si ya creyó en el Señor, si depositó su fe en Él, si el Señor lo orientó a tener la fe en Él, si usted recibió el Evangelio, se hizo bautizar, estuvo en la iglesia un tiempo, posiblemente hasta recibió el bautismo del Espíritu Santo y después de todo eso retrocedió. Lo invito esta noche a que se dé cuenta que el que retrocede, que el que no persevera en el Evangelio, está expuesto a la perdición. No vaya a decir, como yo escuchaba a alguien que pastoreé a una hermana y su esposo
era no convertido. Y cuando iba a visitarles y hablaba con ella me incitaba y me decía, hermano Luis, evangelícelo, dígale algo, porque yo le digo y él no me quiere creer y no quiere cambiar. Y entonces yo me quedaba mirando a aquel hombre, ya un anciano. Me lo quedaba mirando y a veces nos sonreíamos. Y entonces él me decía, pastor, no se preocupe. El día en que ustedes se vayan con el Señor, yo me agarro de las polleras, de las faldas de mi esposa y me voy. Porque la gente tiene ese concepto equivocado. Pero la salvación, para poder ganarnos la salvación, inevitable, indiscutiblemente, es un requisito indispensable. Tú debes perseverar en el Evangelio. Tú debes mantenerte en el Evangelio, porque el que retrocede se pierde. Aquí dice el apóstol, Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino, mire lo que dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces la fe, no la fe por sí sola, no es la capacidad de creer por sí solo, es la fe en el Señor Jesucristo. Cuando colocamos esa fe como fundamento, como soporte de nuestra perseverancia, podemos permanecer. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, cambie el mundo si quiere, pero el que tiene su vida establecida en ese fundamento de que Jesucristo ha vencido al mundo, de que Jesucristo es su Salvador, el que se mantiene en ese fundamento, desarrolla una vida de perseverancia en el Evangelio. Se mantiene en el Evangelio. Se vuelve una persona que echa raíces. Necesitamos, hermanos, hermanas, usted que me está escuchando y me está viendo, necesitamos que usted se convierta a Cristo de corazón, de verdad, con convicciones sólidas, que usted se vuelva un cristiano que eche raíces en lo que ha creído, que permanezca en lo que ha creído, que permanezca en la decisión que tomó, que cada mañana cuando se levante, sin importar lo que venga, sin importar la situación que se presente, sin importar lo que suceda en el mundo, necesitamos que usted esté arraigado y cimentado en lo que ha creído. Porque hay algo que nos preocupa. Es esa vida inestable que algunos cristianos están llevando. Es esa vida tan cambiante que algunos cristianos abrazan y les cuesta desprenderse de eso. Les estamos evangelizando, les estamos hablando, alguien les habla en la casa, alguien le dice te conectas con este culto, alguien le comparte la página, alguien le envía un mensaje, alguien ora por él, alguien le está hablando a diario y lleva 10 años o 5 años o qué sé yo cuánto tiempo lleva o llevamos diciéndole la salvación es real, arrepiéntete, conviértete, busca de Cristo, pero él o ella viene llevando una vida como una montaña rusa de altos y bajos. Una vida que por momentos parece que sí, ahora sí ya se va a convertir, ahora sí ya se va a consagrar, pero pasan unos meses. ¿Y dónde está? Yo me pregunto, ¿dónde están aquellos que cuando empezó la cuarentena y todos estábamos asustados, dijeron me reconcilio? ¿Dónde están aquellos que cuando todo esto empezó dijeron auxilio, me quiero entregar, oren por mí? Pero ya nos acostumbramos a la situación.
ya la gente anda como si nada, como si no fuera con él. Y entonces algunos de los que ya habían dicho que se reconciliaban, que se entregaban, que volvían al Señor, que aceptaban al Señor, algunos ya están poniendo plazo. Sí, en diciembre, sí, en agosto, lo estoy pensando. Yo hablaba en estos días con unos hermanos que compartíamos un tema y les decía, el que se convierte, el que crea al Señor, el que lo recibe en su corazón de verdad, toma decisiones firmes con el Señor y no retrocede. No le pone plazo al Señor, no le pone condiciones al Señor. Y de esos cristianos tenemos miles, gracias a Dios. Pero desafortunadamente tenemos algunos que son inestables, que son como las olas del mar, van y vienen, se alegran por un rato, pero hay una necesidad. Necesitamos que usted se vuelva en un cristiano perseverante, que continúe, que se mantenga. En la carta que el apóstol Pablo habla a los Efesios, el capítulo número 3, verso 17, dice, para que habite Cristo por la fe, por la convicción, por la certeza en Él, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. El Señor nunca ha pensado en cristianos endebles, en cristianos que no tengan solidez. El Señor nunca ha querido tener cristianos tambaleantes. Entonces, para poder mantenernos firmes, para poder estar arraigados como esos árboles que les pasan los años, que el viento los golpea, que el invierno les da duro, pero que los años pasan y allí están inamovibles. Están inamovibles no por el follaje que tienen, están inamovibles por la profundidad de sus raíces, porque han echado raíces y las raíces se volvieron fuertes, sólidas. Yo he tenido la experiencia de estar en el campo y ver ese tipo de árboles que crecen muy alto, pero que sus raíces se vuelven fuertes, raíces que cuesta cortarlas, se vuelven duras, están escondidas en la tierra, pero están soportando, están agarrando la tierra y dándole firmeza al tronco. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Cuando Cristo por la fe habita en tu corazón, te vuelves un creyente arraigado y cimentado, que persevera, que es constante, que se mantiene, que aunque viene la dificultad, que aunque viene el problema, que aunque viene la situación difícil, cualquiera que sea, no por eso él retrocede, sino que él se mantiene constante. ¿Qué lujo de cristianos tenemos? Yo tuve la oportunidad de pastorear a un anciano muy reconocido, un hombre que ha servido a Dios por muchos años, a nuestro hermano Rudecindo Garcés. Cada rato recuerdo a ese anciano que ha permanecido, que ha sido un ejemplo. Y recuerdo que cuando cumplía años queríamos irle a poner serenata en agradecimiento a ese anciano, a congraciarnos con él, a acompañarlo. Y llegábamos a la 1 o 2 de la mañana y cuando llegábamos a su casa escuchábamos allá adentro a un anciano orar, porque le gusta orar en voz alta, a orar y decíamos, vamos a esperar que termine. De pronto está terminando y 40 minutos y 1 hora y nosotros ahí afuera esperando que terminara y él orando y orando en voz alta y hablaba en lengua y se gozaba
y oraba por los misioneros, oraba por el pastor, oraba por el consistorio, por la iglesia, por todo el que se iba acordando en voz alta. Y nosotros tomábamos la conclusión y decíamos, vamos a cantarle porque ya lleva más de una hora y no, como que no va a terminar. Y le colocábamos la serenata, y la esposa, cuando salían a recibirnos, le decíamos, hermana, llevábamos una hora aquí. Menos mal que cantaron, porque él en eso se dura 3 y 4 horas orando. Y uno hablaba con él y siempre está sonriente. ¿Cómo está? Bien. Y ha pasado por enfermedades, por dificultades, pero creyentes como él hay muchos, gracias a Dios, que usted los ve, que pasan situaciones, que pasan años y ahí están, arraigados y cimentados. Yo le invito esta noche a usted a que entienda que para ser salvo hay que perseverar hasta el fin. Hay que mantenerse hasta el fin convencido en quién hemos creído. Convencido por qué estamos aquí. Convencido que tenemos una fe en el único Dios verdadero y que esa fe en Él nos da la victoria porque Él venció al mundo. Por favor, hermano, amigo, usted que me escucha. Usted que está dando los primeros pasos de fe, como dicen algunos. Usted que nos ha pedido que oremos por su vida espiritual. Usted que ha escrito y ha dicho, oren por mí, quiero ser un hombre, quiero ser una mujer de Dios, quiero consagrar mi vida a Dios, quiero entregarme a Dios, quiero invitarle, quiero enseñarlo a que sea un cristiano de los mejores cristianos, a que sea un cristiano de los que perseveran. Cuando yo bautizo a alguien, le hago una reflexión y le digo, promete seguir al Señor hasta que Él venga. Necesitamos cristianos perseverantes. Necesitamos cristianos fuertes, arraigados y cimentados. Como dice el escritor a los Salmos en el Salmo número 1, que el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da fruto en su tiempo, que todo lo que hace es permanente, que todo lo que hace persevera, que todo lo que hace tiene fruto, que todo lo que hace prospera, porque está bien cimentado. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Qué clase de creyente, en qué clase de creyente se está convirtiendo? Yo no he querido emocionarlo. Yo no predico para causar en usted un efecto inmediato que lo emocione. Yo tengo un propósito cada vez que enseño la palabra de Dios. Y le ruego a Dios y le pido a Dios que el mensaje llegue hasta usted, pero que esta enseñanza le dé argumentos, le dé razones, le dé conocimiento para que usted desarrolle una vida de convicciones sólidas. No queremos ver cristianos endebles, cristianos inestables, cristianos que hoy son y mañana no son. Cristianos que los hace tambalear cualquier situación. Cristianos que para que puedan perseverar todo tiene que estar bien. Necesitamos cristianos que tengan la capacidad de confiar en el Señor para enfrentar cualquier situación que se les pueda venir. Para poder desarrollar esta vida necesitamos que tú tengas una fe depositada en el Señor, una fe que te ayude a perseverar, a mantenerte en el que has creído, en el único que puede ayudarnos a vencer, porque Él ha vencido al mundo. Y como Él venció al mundo, nuestra fe en Él nos provee la victoria. Y ya para terminar, vamos a leer estos versos. Romanos capítulo número 8. Este texto que es bastante conocido,
Este texto que muchos han leído muchas veces. Romanos capítulo 8, verso 27. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y para que pueda entenderle, leí eso, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La fe en el Señor te convierte en un cristiano perseverante. Todas las cosas les ayudan a bien. Verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y mire lo que dice aquí. Mire todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuáles todas cosas? Aquí dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tu fe está fundamentada en este Jesús, en este Dios, si tu convicción está puesta en Él, si tienes certeza en esto, tú puedes ser un cristiano de los que perseveran, de los que nada ni nadie los puede hacer retroceder. No tienes excusa esta noche. No tienes excusa para decir: hermano, es que me atacaron muy duro. Hermano, es que el mundo me atacó. No tienes excusa para decir: hermano, es que en la iglesia no me querían. Hermano, es que X persona no me saludó. Es que X persona se levantó contra mí. Es que hablaron mal de mí. No, nada de eso es excusa. Ningún cristiano tiene ninguna razón valedera y ninguna excusa por lo que haya vivido para decir que eso es suficiente para retroceder. Aquí dice que nada ni nadie nos puede separar de Cristo Jesús. Te invito esta noche, entrégate a Cristo, conviértete en un cristiano de los mejores, de los que perseveramos, de los que depositamos nuestra fe en Él cada día, de los que nos levantamos todos los días y decimos: yo sé en quién he creído, y nos mantenemos firmes. Necesitamos que te conviertas en un cristiano bien cimentado, bien arraigado en lo que has creído y en quién has creído.